Bueno, en este video vamos a poder ver cómo dejé la gran vitara de este color. En el primer video pueden observar cómo hicimos el proceso de preparación y ahora en este proceso de pintura. Quédate hasta el final si quieres ver cómo fue todo. Me querían convencer de que la cambiara por la Sorento, pero como pueden ver ya se nos hizo de noche. Está todo ya empapelado, todo aparejado. Ahora voy a venir con estoy dejando que seque y voy a venir con una lija 600 de agua a repasarle a todas las partes que tienen aparejo, un poquito nada más así. Después lo voy a soplar bien soplado con el compresor y nada, ya le vamos a dar la primera capa de pintura. La verdad es que para como estaba, pienso que va a quedar bastante mejor. Bueno, hay unos detallitos, por lo menos aquí. Obviamente tiene un muy buen lejos, ahí ese hundido que tenía, pero bueno, la verdad es que sí es verdad que pudo quedar un poquito mejor. Aquí abajo le voy a pasar ahora un cúter aquí para quitarle estas partes que no me cabe, no ocupo la lija. Pero bueno, es lo que hay, es el coche para ir para el monte, lo que quería era que fuera un solo color. Y bueno, me puse a darle un poquitito más allí, me emocioné un poquito con la masilla. Y bueno, nada, es lo que hay. Pero bueno, nada, ahora le vamos a dar ya color, a ver qué tal queda y vamos avanzando. Bueno, aquí ya tenemos la pintura preparada. Es una pintura monocapa. ¿Qué es una pintura monocapa? Que ya de una vez que yo la he hecho ahora, la mano que he hecho, ya de una vez incluye el barniz o el brillante, el transparente. Entonces, esta es la pintura. Aquí podemos ver el código de color. Si a alguien le gusta el color, es este. Esta es la marca. Las pinturas monocapa vienen así. La pintura viene en un endurecedor y viene un disolvente. Y se mezclan en una proporción de 2:1, la parte A y la parte B, y luego un 20% de disolvente. Es mucho más fácil de aplicar, es muchísimo más barata que la pintura normal de 2 capas, que tienes que echar el color y luego el barniz. Y bueno, perfecto para la aplicación, que es un coche todoterreno que se usa en el monte y se va a rayar. Y esto es muy fácil luego de repasar también. O sea, si tienes que retocar esta pintura es bastante más fácil que retocar la otra. Primera mano. Bueno, aquí ya estamos empapelando para dar la mano a la parte interior y la segunda mano afuera. Bueno, ya tenemos el proceso de empapelado por dentro terminado. Lo más tedioso que he tenido que hacer en mi vida. Gracias a la ayuda de mi esposita. Fue un poco menos fastidioso. Y bueno, aquí está todo empapelado ya y ahora venga, vamos a darle pintura y que sea lo que Dios quiera. Voy a probar ahora el abanico que tengo en la pistola. Ayer tenía un abanico muy abierto porque como estaba pintando el coche entero quería tener bastante cobertura. Una manera que vi bastante buena en otro video de YouTube, de cómo se tira el abanico es llevarlo hasta el final y luego quitarle un poquito para afilar los bordes. Pero ahora lo quiero afilar un poco más porque como voy a pintar las partes internas no quiero tener un abanico tan grande sino algo más pequeño y que esté un poco menos cargado de pintura para que no me chorree. Muy grande. Está un poco mejor. Un poquito mejor. Vale, ahí está perfecto. Tenemos este abanico que lo vemos de aquí a aquí y es más que suficiente para cubrir lo que vamos a hacer ahora.
Bueno, qué trabajón. Ya aquí tuvimos un problema grande de concha de naranja, que ahora ya le pasé una lija con agua de 400 y luego una de 600 y quedó bastante bien. Ahora le vamos a pasar una capa, pues se peló un poquito el color allí. Y ahora le vamos a dar la capa de amarre total, que primero le vamos a dar una capita así suave, como para que tenga porosidad, y luego le damos una capa húmeda para que tenga un buen grosor de pintura, para que si después quiero pulir o lo que sea, tener material allí de donde pulir. Y bueno, ya pintamos los pasos de puerta, ya pintamos todo por dentro, está todo seco. Ya tenemos la primera mano ya casi completa en todos lados, ya detallé en varios sitios por allí. Voy a dar ahora un repaso completo con una lija 600 del agua, así muy suave, para que como que tenga superficie donde agarrar. Y a dar la última capa. Y luego a despapelar, a ver qué tal. Vamos allá. Bueno, ahora sí, señores, ya pasé lija de agua, limpié todo, está todo un poco poroso sí para aceptar la última capa de pintura. Ya obviamente tenemos el color que queremos de fondo. Ahora lo que vamos a hacer es darle una capa húmeda, gorda, para que nos dé espesor y que nos dé el mejor brillo posible. Cuestión de que después, si también queremos pulirlo, como dije antes, tengamos material ahí donde podemos cortar para dejar la superficie lo más lisa posible y que nos agarre bien la pintura también. Bueno, estuvimos ya repasando unos detallitos que nos habían quedado allí, unos chorreados que nos quedaron de la primera capa. Aquí, bueno, tuve muchos problemas con esta parte de aquí, pero bueno, vamos a ver cómo nos queda. Ya le di bastante lija allí y bueno, la verdad es que va a quedar así. Espero que quede lo mejor posible. Sinceramente está 1000 veces mejor que antes, ya por lo menos se le ve la línea. Ya podemos ver la línea allí, la línea allá arriba está bastante mejor, no está perfecta como me hubiese gustado, pero bueno, es lo que digo, seguramente cuando vaya al monte ya le voy a dar un golpe allí o lo que sea y también invertir tanto tiempo allí no vale la pena. Entonces, nada, ahora vamos a dejar que termine de secar bien un poco así con el sol, que está pegando bastante bien. Vamos a preparar la pintura y vamos allá. Bueno, listo. Oficialmente di la última mano de pintura. Y bueno, lo bueno, lo malo, lo bueno que tenemos excelente cobertura. Lo malo es que bueno, sí que tenemos mucha concha de naranja que vamos a tener que pulir. Pero bueno, era demasiado esperado que esto pasara porque bueno, aquí estamos pintando sin cabina. Pero bueno, la verdad es que se ve bastante fina. O sea, una concha de naranja no muy gorda, que con una lijita 600, una 800 y luego una pulitura, seguramente sale bastante fácil. Esperemos. Y si no, pues bueno, mira, lo hicimos nosotros mismos. Tenemos varios chorreados, unos importantes como este. Aquí se me fue la mano un poco. Y bueno, de resto es casi todo pura concha de naranja el problema que tenemos. Que bueno, nada, normal por temperatura, polvos que tenemos aquí también. Bueno, a ver, yo compré una pistola barata. Vamos, que no estamos pintando aquí de una manera profesional, pero ni cerca. Entonces, nada, bueno, estos son los acabados que obtenemos. Tampoco tengo yo el conocimiento suficiente, o sea, yo no soy chapista. Estoy haciéndolo aquí más o menos más o menos se me dio y como pude mirar yo en otros vídeos en YouTube. Pero bueno, la verdad es que yo estoy bastante satisfecho con el resultado, que aún no está acabado, falta terminar de pulir, pero coño, tenemos una definición, un buen color, está todo del mismo color. Y bueno, nada, es cuestión de pulirlo un poco para que quitarle la concha naranja y fuera. Tenemos los pases de rueda del mismo color, de puerta, perdón, los pases de puerta, las puertas por dentro, que esa puerta era negra y ahora bueno, ya es del mismo color que todas las demás. Ahora luego viene la parte más satisfactoria, que una vez que esté bien seco, bueno, no bien seco, sino más seco de lo que está ahora, seco al tacto por lo menos, voy a quitar todos los papeles y voy a armarla toda de nuevo. Y ya luego haré otro video en donde enseño cómo pulir un coche. Por lo menos como me toca pulir pues ya voy a enseñar cómo los pulo yo. Todo el proceso de lijado y luego de pulitura en 2 pasos. De rubbing compound y después el de polish compound, que sería más o menos lo que siempre he hecho. Esto que estamos viendo ahora va a quedar espejo. Aquí estamos viendo este granulado que tiene allí, sí, eso es lo que se llama concha de naranja. Esto luego lo vamos a lijar con una lija con agua, una lija fina. Ya no vamos a rayar ya lo que vamos es más a pulir. Entonces con una lija fina cortamos toda la pintura. Luego venimos con un componente más fuerte que se pule y luego con un componente de acabado.
Luego al final se podría encerar, pero yo encerarla no la voy a encerar. Solo lo voy a pulir para que no quede concha naranja y ya está. La verdad es que el acabado así espejo, 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 espejo tampoco lo quiero. O sea, no es que voy a buscar eso. Voy a buscar que no tenga... Que se vea liso, que no tenga concha naranja y ya está. Bueno, vamos a quitar el papel. Las gomas ya estaban un poco hechas mierda, así que bueno, tampoco le di mucha importancia, pero que no quedara por lo menos sobrepintado. Luego estos bordes de puerta los voy a pintar de negro mate. Pero bueno, ahí tenemos el nuevo color de la guitarra. Ahí tenemos un chorreado importante que vamos a lijar y pulir. Pero bueno, en general, un bastante buen resultado. Para yo no ser un pintor ni nada por el estilo. Esto aquí es todo lo más hecho en casa posible, súper barato. Y bueno, yo súper contento, la verdad. Sé que va a haber mucha gente que va a decir que mierda de trabajo y tal, pero bueno, háganlo ustedes mejor. Vamos a seguir despapelando. Bueno, ya despapelamos. Esto ha sido la verdad que un reto. Pero bueno, yo estoy muy contento. Tengo unos cuantos detalles. Tengo este gran chorro aquí, que bueno, después lo puliremos. Que la verdad es que una sola línea allí. De resto todo este lado. No es más que darle una pequeña pulida y ya está. De aquel lado tengo otro chorro. Otro chorreado, por así decirlo. Este de aquí. Igualmente tengo concha naranja, que bueno, vamos a pulir para que quede liso, liso. Pero, súper contento con el resultado, ¿vale? O sea, la verdad es que no me esperaba que me fuera a quedar tanto brillo, tanta definición. Pensé que me iba a quedar un poco mucho más moteado y tal, pero bueno, con la concha naranja puedo vivir tranquilamente. O sea, es cuestión de pulirlo y ya está. Y bueno, esos 3, 4 chorreados que tengo, pues ya los arreglaremos sin problema ninguno. Pero o sea, mira para allí. Obviamente concha naranja, vuelvo y repito. Pero ya eso está más que fácil de solucionar. Brutal. Bueno, ya tenemos las puertas montadas, la de este lado. Vamos con las demás. Pero bueno, ahí tenemos los pasos de rueda ya pintados. Las gomas ya puestas. Algún detallico que quedó por aquí. ¿Dónde era? Por aquí. Pero bueno. Es lo que hay. Bueno, ya tenemos desempapelada. Ya monté algunos de los plásticos y algunas gomas. La verdad es que yo súper contento. No me canso de decirlo. La verdad es que se ve magnífico. O sea, sé que tiene un montón de errores, pero yo estoy súper satisfecho. Y bueno, sé que hay algunas cositas que puedo mejorar, como pulir esa concha naranja y tal. Pero brutal. Me tengo que limpiar los cristales que están hechos mierda. Se me fobió un poco una rueda. Bueno, normal. Tampoco teníamos aquí como prepararnos también para esto, pero bueno, el resultado para mí magnífico para lo que invertimos. Bueno, ahora que ya tenemos la pintura seca, la sacamos aquí al sol, a que cure, a que endurezca y que evapore todos los disolventes para luego poderle dar una buena pulida en un par de días. Estos chorreados y todas esas cosas los vamos a pulir y vamos a quitar toda esa concha naranja en un par de días cuando esté más seca. Aquí está bastante porosa, vamos a pulir bien por aquí. Aquí está un poco mejor, empieza a mejorar por aquí. Aquí mucho chorro. Y bueno, listo. Ahora el siguiente paso, detallado. Bueno, si te gustó este vídeo, suscríbete, dale a la campanita. Vamos a lavarle un poco la mierdilla, todo eso que tiene por allí. Por allí, bueno, no se ve bien en el vídeo, pero está todo así. De pulirlo un poco. Me falta pulir un poco por aquí, pero bueno, este lado ya está bastante bien. Aquí ya le di un primer paso y a este no le he dado ninguno, solo a la aleta. Pero bueno, se ve la diferencia ahí un poco. Se ve ahí eso, aquí estuvimos quitando un poco las gotas. Hay que lijar y pulir todavía este lado. Aquí podemos ver la concha naranja, que tratamos de leer la matrícula de la furgoneta y eso que aquí estamos más cerca. Es imposible leerla. En cambio, nos vamos aquí donde ya está pulido. Nos damos cuenta de que bueno, ya tenemos mucho mejor reflejo. Ahora si enfoca, mejor. Ahí podemos leer la matrícula. Y aquí no.
pulir las dos puertas y seguir. Bueno, amigos, ahí va saliendo para allá.